Venga. Gracias. Gracias, queridos amigos. Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Retomando nuestros jueves de ciencia y tecnología, hoy tenemos un programa muy especial. Creemos que va a ser de su agrado, aparte de enseñarnos un poco o un mucho sobre tecnología y seguridad legal. Esta parte de la tecnología, ahora inmersos en un mundo cibernético, en un mundo globalizado, pero que realmente no tenemos mucha idea de lo que realmente, cómo funciona, qué hay detrás. Hablando de tecnología y seguridad legal, hoy tenemos con nosotros a nuestro querido maestro Mauricio Manuel Ocampo Villaseñor, abogado de la Universidad Panamericana con especialidad en Derecho Fiscal y maestría en Derecho Corporativo. Ha estado al frente de las áreas legales de cumplimiento y relaciones con gobiernos de diversas empresas transnacionales en el ramo de seguridad, financiero, alimentos, automotriz, comercio electrónico y bancario, consultor de diversas instituciones financieras y colaborador especializado en temas financieros en 3 de los despachos más importantes de México. Socio fundador de Legal Hub denominado Technologic, dedicado a temas de tecnología corporativos y transnacionales, siendo FinTech el área de enfoque principal. Amante de la filosofía del derecho y de su repercusión en la vida y mentalidad de las personas, ha colaborado en diversas editoriales, blogs, conferencias, dejando la clara evolución que está viviéndose en el mundo legal y de cumplimiento. Líder del capítulo mexicano de Legal Hackers, organismo internacional que se encarga de acercar a los abogados a la tecnología y promover temas de vanguardia, mentor y profesor de materias de tecnología y seguridad en diversos eventos e instituciones académicas, tales como Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el ITAM, el TEC de Monterrey, por mencionarle algunos. Nuestro invitado de hoy, queridos amigos, alguien muy profesional, con una trayectoria impresionante, como ya les había dicho, con maestría y especialidad en temas de esta índole. Ha trabajado en diversas empresas, tales como Herbalife, como gerente legal y oficial de cumplimiento, en Bello, Gallardo, Bonecki y García Abogados SC, como asociado senior, en Sociedad Hipotecaria Federal SNC, abogado y auditor corporativo, en Chévez Ruiz Samarripa y Compañía SC, abogado fiscalista, y en comercio exterior. También, queridos amigos, fungió como director jurídico, cumplimiento y relaciones con gobierno en una de las plataformas más importantes que todos conocen, Mercado Libre. En Legal Hackers ONG, como ya lo habíamos comentado, líder del capítulo Ciudad de México, y actualmente en Technologic, socio fundador, especialista, FinTech, Insurtech. Tenemos mucho de qué nos platique el día de hoy, sobre todo retomando un poquito el tema que dejamos ayer al final con nuestro querido invitado, el doctor José Luis Hernández Sánchez, que estuvo con nosotros hablando sobre esta necesidad de ampliar, de globalizar, de conocer la tecnología en el mundo jurídico, no solo por los abogados y las empresas, sino también por los jueces, los magistrados, los ministerios públicos. Esta figura muy interesante que nos marcaba el día de ayer el maestro, el doctor que nos acompañaba sobre este acompañamiento que se le da a las empresas para enseñarles a conocer sobre todo este mundo de la tecnología tan difícil y complicado para muchos. Bienvenido, maestro Mauricio. Muchas gracias. Señor. Gracias por estar en INADEC TV. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación y, como bien dices, complementando un poco, ¿no?, lo que el doctor ayer nos platicaba, porque de entrada te escucho y la expresión que creo que en su mayoría todavía tenemos fijada es lo complejo de la tecnología, pero creo que lo complejo es entenderla, porque una vez que ya la aplicas, que ya está funcionando, es la magia de la simpleza de la tecnología, ¿no? Es como las matemáticas cuando dicen que ya que le entiendes, así bueno, es, pero el chiste es entenderle, chiste maestro es, querido. para sacarle el mejor provecho.
¿verdad? Sí, por ahí me ponen a hacer tarea, como siempre, queridos amigos, para compartir con ustedes. Nos dicen, buscando precisamente en el internet, la palabra fintech o fintech es un término compuesto que viene del inglés y que sale de unir la primera sílaba de las palabras finance y technology, es decir, que es una palabra que surge de la unión de dos y que aglutina a todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para poder ofrecer. México nos dice también, y aquí es donde vamos a arrancar, necesita una ley fintech a la medida. Su principal objetivo es a través de la tecnología facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios financieros. Las empresas del sector fintech, tecnología financiera, son en la actualidad una realidad que México no puede ignorar. No, hablamos de una estadística del 2018 donde nos dice que México supera la barrera de las 300 startups fintech y refuerza su posición como segundo ecosistema fintech más importante en América Latina. Pero estos son números del año pasado. A ver, cuéntenos ahora sí. Nosotros nos sentamos, agarramos pluma para anotar porque necesitamos aprender de su mano. Muchas gracias. En efecto, el tema fintech en México el año pasado cobra mucho impacto, porque si bien ya se venía trabajando con la tecnología en el mundo financiero, los mismos cajeros automáticos, ¿desde cuándo utilizamos cajeros automáticos? Claro. Y eso es una tecnología aplicada a servicios financieros. Sin embargo, empezaron ciertas figuras a incluso operar como pequeños bancos, es decir, tanto captar como colocar dinero. Estas fondeos colectivos, los famosos crowdfundings, ¿no? En donde yo tengo una buena idea, una buena herramienta y quiero que entonces el público en general invierta en mi buena idea, si es que les parece algo adecuado, ¿no? Entonces empieza a haber estas instituciones que empiezan a promover este tipo de fondeos. Y entonces, en efecto, México dice, oye, esta es una operación que es exclusiva del Estado, estar jugando, captando y colocando dinero es exclusivo del Estado. Perdón que lo interrumpa. Estos crowdfundings que menciona, ¿nos puede dar ejemplos como cuáles son para entender? Hay uno que ha tenido mucho impacto que se llama Donadora o Prestadero. Este tipo de crowdfundings empezaron en un principio con fines precisamente de donación. El crowdfunding empezó como una buena causa, es decir, yo tenía alguna enfermedad o quería implementar alguna zona verde en donde vivía, y entonces ponía mi idea en una plataforma en donde le platicara a la gente cuál era mi necesidad, y la gente, si yo generaba empatía con ellos, pues decían, oye, pues te coopero, ¿no? Ajá. Pero era eso, era donación. Al final lo que les decía era, pues, muchas gracias. ¿Este fondeo es diferente al que se da en los cajeros que te piden cada vez o es parecido? El que cada vez que vas al cajero te da una opción de si quieres hacer una donación para tal o cual. Es diferente. Es diferente. Para entenderlo, porque sí, se pudiera totalmente de acuerdo, porque estas donaciones que se hacen a través de bancarios normalmente están respaldados por una asociación civil. Okay. Aquí no, aquí es es una persona física. Persona física o incluso ya empresas, pero que quieren captar fondeo del público en general, pero no están constituidos ni como una asociación civil ni como una sociedad civil que permita entonces este fondeo sin fines de lucro. Nada más hay que distinguir lo que antes era así. Pero ahora es como, no. Perdón que voy a decir sí. uno de mis barbarismos acostumbrados, pero es como estirar la mano para que alguien me ayude en un proyecto que tengo, pero que recibe a cambio. No hay mucho que recibir a cambio. Lo vi con artistas precisamente el año pasado, pero no era lo que me quieras donar, sino puedes aportar, hablando de 300 pesos, 500 pesos, y entonces, oye, aquí a mí me sonó limonero y con garrote. ¿Y cuál es mi beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Afortunadamente ya hay otro tipo y es donde ya se porque empezó ahí a sí ver. se aprovecharon mucho. Claro, es que también incluso se prestó a fraudes. Exacto. Y también la gente que invertía, pues no podía como reclamar mucho porque también, oye, pues yo te presté creyendo que era para una cuestión de salud o para una cuestión ecológica, no se logró. No hay mucho a quien reclamarle, pero cambia mucho la regla y precisamente la ley es lo que provoca. Empieza a haber entonces ya proyectos en donde no solo son donaciones, es si yo quiero provocar que inviertas en mi proyecto, te tengo que dar un beneficio. La reciprocidad. La reciprocidad. Porque si no es una pedida de limosna y con una cuota establecida,
a mí se me hizo No, no. hasta un poco con falta de ética, ¿no? De la persona. Estaba en este rubro y ojo, no quiero hablar mal de estas plataformas que también Claro. hacen, la verdad es que también su finalidad es muy buena, porque hasta hace poco no había un lugar en donde yo pudiera, oye, ya fui con mi familia, ya fui con mis amigos y aún así necesito un fondeo especial. Bueno, existen estas plataformas en donde puedes ayudarte de las demás personas. Entonces, sin hablar mal de ellos ni dejarlos en un rubro o satanizarlos en ese sentido, afortunadamente evolucionaron. O más bien, se abre una sección en donde aquí sí va a haber lucro. ¿En qué Ok. sentido? Yo te invierto, pero también quiero que me regreses algo. Es decir, o deuda, te Ajá. presto y me regresas una tasa, o me das acciones de tu empresa, o me das un premio al final. Antes de avanzar, Ujú. hay una situación que hemos visto, que estamos inmersos en las redes sociales, cuando en Facebook arroja el cumpleaños en otros países y te piden que en vez de una felicitación hagas una donación a tal o cual institución o demás. Ujú. ¿Es algo similar o eso no está contemplado? No, Porque no, ahí uno se puede, sí. confundir con Creo todos que es esos donde detalles. podemos hacer muy bien la diferencia de cuando estamos frente a un crowdfunding, un fondeo colectivo o una donación simple y llana donde hay una asociación civil que dice fondea para los objetos que tengo, las finalidades. Es eso, que hoy como yo institución de fondeo colectivo ya soy una entidad financiera. Ok. Me tengo que convertir en entidad financiera. Por eso tengo que ir con la Comisión Nacional Bancaria, Ajá. en su caso con Banco de México, si es que voy a manejar activos virtuales, las famosas criptomonedas Ajá. o alguna moneda extranjera, tengo que ir con uno o con otro, porque esa es la diferencia. Aquí vamos a hablar de entidades financieras que precisamente captan y colocan el dinero a los solicitantes, y de este lado hablamos de asociaciones civiles que su finalidad es eso, solo captar para entonces inyectarlo a sus finalidades sociales. Y lo entrecomillamos. Sí, Digo, exacto, entrecomillémoslo porque muchas veces hay muchos vivales por ahí, querido mío, y muchas veces incluso instituciones comprometidas y demás, nos hemos dado cuenta, me ha tocado porque me toca, escribo y a veces escarbalándole un poquito sale mucha cuestión por ahí y muchas veces el porcentaje que realmente se dedica a la función de esta fundación como tal es mínimo en comparación de que se lo llevan todo en la cuestión administrativa y juntas de café y demás. Totalmente de acuerdo, pero Entonces, ese problema. hay un embellecedor del A lado ver. del fondeo colectivo, porque Ajá. como ya se trata de entidades financieras Ujú. y está el Estado de por medio, te dice, oye, ya no va a ser tan fácil. Pero lo dice tan bonito, hay un embellecedor. Sí, A pues ver. es que vamos a hablar A a ver, favor cuéntanos, de maestro, este cuéntenos. tema. ¿En qué sentido? Porque ahora, como ya eres una entidad financiera y estás, insisto, captando y colocando dinero, yo tengo que tener un control muy estricto de los orígenes del dinero y también hacia dónde va las finalidades. Entonces, en De lo que este hablábamos camino, ayer, esta parte que le toca a la UIF también investigar, también entra ahí. es que ahí puedes incluso activar los botones de la UIF. En su De rojo, momento. ¿verdad? Sí, se Claro, empiezan porque a aquí parpadear. Estamos frente al lavado de dinero. Exacto. Y luego Que de este lado- y luego hay gente encumbrada, deportistas, somos tan buenas gentes que regalamos dinero a instituciones, ¿verdad? Ay, perdón. Sí, Pues, sí. Sí, así es lamentable. Y te digo, y afortunadamente, entonces, para un poco romper esta incertidumbre de cuando tú le donas a una Ajá. asociación, a una sociedad, estas instituciones de crowdfunding, si ya empezaron a avanzar, insisto, en este camino de la autorización, a uno como usuario, como futuro inversionista de un fondeo colectivo, es esa la certidumbre que te puede dar, que es, ya están verificados por la comisión, están reportándole a Hacienda, están reportándole a Banco de México, y de manera interna tienen que tener una infraestructura, pues mínimo de un comité de riesgos, de un oficial de cumplimiento. Ya al menos hay esa garantía que, como bien dices, a veces de este lado es un grupo bien pequeño el que está administrando y operando, y aquí no, porque incluso aquí Y dándose la gran vida con el dinero de los fondeadores. porque en algunos sucede casos. mucho, sucede mucho. Y esta parte donde se necesita, por eso el tema, queridos amigos, es de la seguridad legal en cada una de las cuestiones. Así es. En donde la tecnología nos puede ayudar a tener esa certeza
esa seguridad legal que se necesita en cada uno de estos movimientos que hacemos de buena fe para confiar en una institución? Ahorita que precisamente terminaste diciendo buena fe, ¿qué relativa llega a ser la buena fe precisamente en este tipo de actos o este tipo de operaciones? Y entonces la tecnología lo que nos dice de cierta manera es no necesitas fe. O sea, la verdad es que afortunadamente ya tenemos ciertas herramientas y ciertas plataformas. Ya no es fe, es certeza. Eso. Entonces yo ya te doy certeza, ya no tienes que hacer o rendir a un acto de fe, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la tecnología blockchain, que a veces es un poquito complicado de entenderla, pero al final del día, blockchain lo que nos va a permitir, blockchain, imaginemos que es como un libro contable, un gran libro contable en donde vas a registrar precisamente todas las entradas y todas las salidas de operaciones que se dan en el caso de blockchain con bitcoins. Yo te vendo bitcoins, tú me las compras. Esos términos, perdón que lo interrumpe, querido mío, esos términos que son más en spanglish o que son anglosajones, ¿cómo los podemos traducir para que no los entiendan? Cadena de bloques, por ejemplo, blockchain es una cadena de bloques y como su nombre lo dice, son bloques que se llenan de información que es inviolable, la información se queda ahí para siempre. Lo que le llaman en tecnología encriptada. Exactamente. Entonces, como tú ya estás hablando de información certera, que está ahí y que nadie una vez que tú ya lo introduces en el bloque, ya no se puede borrar y no se puede modificar. Entonces, eso te da certeza. Y si alguien lo borra o lo modifica, también queda guardado cuándo lo hizo. Siempre el dato original nunca lo vas a poder modificar. Eso es como un tatuaje electrónico. Ya, o sea, lo que dejas en blockchain se queda para toda la vida. Eso es lo que nos da la certeza. Eso es lo que cambia de fe a certeza. De buena fe a certeza. Exacto. Y estamos hablando de blockchain, pero también, y esa podría ser como la tecnología más avanzada, pero hablamos de contratos digitales, de firmas electrónicas. Si entonces nosotros ya empezamos a automatizar los contratos y permitimos que los firmantes lo hagan a través de firmas electrónicas, hay yo veo dos grandes beneficios. Uno ecológico. A ver, tengo los beneficios y también ahorita vemos los contras. Vemos los contras. Uno ecológico, porque hoy ya el planeta ya le estamos creo que pegando un poco fuerte y de esta manera si lo hacemos electrónico nos vamos a ahorrar mucho papel, mucho tiempo, muchas idas, muchas vueltas. Y del otro lado, precisamente para entonces yo generar una firma electrónica, se entiende que entonces el que porta esa firma electrónica está dando su autorización y listo, eso me da más certeza que lo que pudiera ser ir ante un notario o ante un corredor y que ahí pudiera darse la operación, ¿no? Porque al final estamos sobre fe, son actos de fe. Pero hasta dónde también, aquí la pregunta va como abogado, en la parte jurídica, donde somos bastante quisquillosos y donde este tipo de firmas electrónicas que se pueden manipular, se presta a que haya fraudes a grandes, a veces masivos, y a veces ya cuando tiene uno que llegar a tribunales, ya los jueces y los demás, a ver los peritos y revisar y se crea un conflicto muy grande. ¿Estamos ya en vías de lograr perfeccionar esta forma de hacer las cosas en México? ¿O en qué escalón vamos, maestro, más o menos? Porque yo empiezo a poner dedos en las llagas, perdón, pero... No, y lo agradezco porque también tenemos que hablar de manera pareja, porque es un hecho. Vamos a llegar a esta certeza, vamos a llegar a esta certidumbre con la tecnología en México, pero ahorita falta mucha capacitación. Si queremos hacer la tecnología una herramienta que podamos aplicar, primero tenemos que conocerla. Y para conocerla, en efecto, todavía la academia, nuestros jueces, incluso a veces nuestros peritos, que son peritos, falta un poco, mucho de capacitación. Entonces, ¿qué va a pasar en esta etapa? Yo calculo unos 5 años, al menos en lo que el tema de la tecnología termina de entrar en escuelas, en estos rubros de jueces, va a haber mucha prueba y error. Y va a haber más errores. Y sí también... Lamentable, pero se prevén, ¿no? Se entiende. Porque esta parte de la tecnología también, maestro, disculpe mi interrupción, se puede entender
en estos grandes corporativos, le decía ayer igual al doctor José Luis, estos grandes corporativos que obviamente van a invertir en material humano para tener esta protección y van a lograr esta capacitación, y esta capacitación en tecnología tiene que ser continua para estar siempre a la vanguardia. Pero ¿qué sucede con las pymes y con las micropymes? Ahí es una situación diferente, porque una micropyme no puede invertir en pagarle a una persona que tenga esta capacidad tecnológica para su empresa, porque pues se le va a ir la ganancia de la pequeña empresa en pagar a alguien con estas capacidades que necesita. ¿Qué se puede hacer? Es muy curioso porque a veces las empresas grandes, que si bien tienen los fondos para poder invertir, ahí es una cuestión más cultural. Okay. Ahí hay el tema de culturizar a una empresa para hacerle ver que a veces una automatización de operaciones o de contratos es mucho más benéfica que tener ahí a todo un equipo haciendo verificaciones de forma manual. A veces es más complicado que una pyme se suba a la ola de invertir en tecnología, porque la pyme y la startup pueden irse a una crowdfunding, precisamente para obtener los fondeos y decir, quiero invertir en tecnología. Ahorita muchas pymes y muchas startups ya traen ese chip. Ellos, como bien dices, el problema es los fondos, ¿no? De dónde obtengo esos fondos para hacer mi inversión, pero ellos ya lo traen. Entonces, yo a veces veo relativamente un poco más sencillo que una pequeña invierta incluso desde un principio en tecnología, para que desde un principio sus bases ya sean tecnológicas, transparentes y automatizadas, que a veces estas grandes, nos ha tocado ir con grandes y es eso a veces con lo que nos topamos. A ver, explícame entonces, ¿cómo voy a reorganizar mis departamentos? Contables, finanzas, ventas, legales, porque también estamos entrando en esta etapa en donde ya muchos trabajos que venían siendo de manera automática, hechos por humanos, claro que va a llegar un robot o una inteligencia artificial a decir, lo voy a hacer porque es algo muy sencillo, ustedes humanos dedíquense a cuestiones pues más complejas, más de estrategia, ¿no? Entonces, sí también hay que empezar a ver que en un corto, mediano plazo, muchos de los trabajos que hoy entendemos o que tenemos van a ser sustituidos por esta automatización, porque ya son trabajos muy automáticos. Los rutinarios, estos de obreros sobre todo. Sí, estaba comentario que nos hace respecto a que muchas veces estos corporativos, sobre todo quienes vienen por generaciones, son más reacios a adentrar de lleno a la tecnología. Es como una brecha generacional que estamos en esta transición. Estamos en este rompimiento de paradigma apenas para comenzar algo nuevo. Así es. ¿Y qué parte les toca a ustedes como asesores, a ustedes que han tenido la visión de adentrarse, decir, mira, ahora es por acá? Ese también es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? ¿Qué consejo, qué pueden hacer para lograr que esta brecha, este abismo generacional, hablando de tecnología, se reduzca de tal forma que podamos avanzar más rápido? Como bien mencionamos hace ratito, la organización de Legal Hackers, esta es una de las finalidades, es una ONG sin fines de lucro, que precisamente lo que crea son foros, en donde se invitan a expertos en tecnología, para que precisamente nosotros empecemos a manejar el lenguaje de la tecnología. ¿Va dirigido exclusivamente a la parte jurídica? No. Si bien su base es Legal Hackers, pero viene de hackear los sistemas legales porque hoy ya son obsoletos para el mercado y la industria que hay. Pero hackearlo no como el hacker electrónico. Eso es lo que yo le iba a decir. A veces debemos tener cuidado con las palabras porque esta palabra hacker está mucho más ligada al pirata cibernético que nos va a robar la información y estos phishing y demás que nos llegan a la computadora. Entonces, ¿cómo crean esta? ¿Es un ONG? Es una ONG, así. Pero ¿cómo la crean así? Como Legal Hackers, como que pareciera que las dos palabras se contraponen. De acuerdo, o sea, incluso cuando se menciona es como, sí, ¿qué pasó ahí? Nos ha tocado que incluso nos hablan y nos dicen, oigan, ¿ustedes qué hacen el hackeo legal? Ayúdenme con la cuenta de no sé qué. Y en efecto. Las anécdotas.
esta palabra comenzó sin estos rubros malignos, por así decirlo. En los 60s, en el MIT, se crea el concepto de hackear sistemas, pero en ese sentido, que es, nosotros ya vemos sistemas o herramientas que ya no son adecuadas para la circunstancia o el tiempo actual, entonces hay que romperlos o hay que abrirlos, hay que cambiarle las piezas o incluso romper algunas, se vuelve a hacer el sistema y ya se deja un sistema adecuado. Eso, hablando en términos jurídicos como una reforma a lo que se hace regularmente en la legislación, reformar tal o cual artículo porque ya es obsoleto desde la visión de quien está legislando en ese momento. Exactamente. Es algo. Entonces, nuestro sistema legal, al estar basado todavía en mucha filosofía del derecho romano. No estoy diciendo que no se dejen de hacer materias, porque yo creo que ahorita me desgarran las vestiduras, ¿no? Sí. Porque sí son bases. O sea, ¿cómo alguien con maestría en derecho viene a decirnos eso? No va por ahí, pero sí mucho. También hay que meter otro tipo de materias en donde ya hablemos cómo le vamos a dar personalidad jurídica a una inteligencia artificial, cómo le vamos a dar derechos y obligaciones. Entonces, sí, conservar las bases académicas, pero ya empezarle a dar estos refrescantes, ¿no? de la evolución. Y Legal Hackers es lo que procura, como a veces en las academias o en otros foros no llega uno a conocer este tipo de temas o este tipo de lenguajes, es que se hacen estos foros. ¿Y qué es lo que principalmente buscamos? Lo que me preguntabas hace rato, perdón, cómo es que se enfrentan, ¿no? a veces a estas barreras de la tecnología en las empresas. Ajá. Va en ese sentido. Primero, no se puede llegar a vender la herramienta o la idea directamente, porque ¿cómo te voy a vender o cómo te voy a platicar algo que no conoces? Entonces es primero hacer ver que hay un mundo, que es el de la tecnología, que te puede ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y pues mucha preocupación. Entonces es donde hemos tratado de entrar poco a poco con las empresas, más bien a través de culturizar, a través de hacerles ver los beneficios de... Y ya posteriormente, dependiendo del traje a la medida, por así decirlo, se van creando las herramientas que permitan automatizar. Hay muchos despachos que ya están automatizando, ya están haciendo contratos inteligentes, ya están permitiendo que sus clientes firmen a distancia, y bueno, y ni se diga, ¿no? Todas las reuniones que antes tenían que ser presenciales, ahora ya tienes un Skype, un Google Hangouts que te permite las eso, videoconferencias, ¿no? Y es. demás, y te ahorras mucho tiempo. Y también ayudas mucho en las horas hombre, ¿no? El tiempo que se pierde en los traslados, hablando que cuando se tienen que mover en el interior del país. Ayer le comentábamos con el doctor José Luis yo le comentaba sobre esta cuestión del derecho corporativo, que es una figura nueva relativamente y que no todos lo conocen. Entonces, en esta evolución que se tiene que hacer en el mundo jurídico, que yo les digo, y que por eso nuestro programa es Más que Leyes, Educando la Conciencia, porque todo lleva más que leyes, pero también en todos lados va la ley implícita. Y ahora la tecnología también va a ir implícita en todos lados. Entonces, tienen que ir de la mano. El derecho corporativo y la tecnología, en este caso, usted que tiene maestría en ese aspecto, ¿cómo logra cambiar esta visión que tienen jueces, magistrados, ministros y demás? Porque la mayoría pues son gente ya de edad avanzada que no tienen el conocimiento tecnológico adecuado. ¿Cómo logran ustedes cuando hay problemas dirimir estas controversias que se crean ahí fuertes? Sí, es a veces un poco complicado, pero es lo que tratamos de hallar, ¿no? Que la tecnología sea nuestro punto de encuentro y también el punto disruptivo, porque también es lo que tratamos de enfrentar un poco, o sea, cómo está actualmente, cómo se está operando y cómo se puede operar. Y sabes, mucho también creo que se ha sentido o se ha provocado como ciertos ataques, ¿no? O sea, como que la tecnología viene a sustituir, no viene a sustituir, y eso también es bien importante que una nos máquina quede necesita claro. un hombre para que la maneje y la programe. Son herramientas, no perdamos nuestro poder y nuestra gran capacidad, que por más que una inteligencia artificial la programemos a un nivel que incluso pueda emitir emociones, no hay manera de, al menos hasta el momento, de alcanzar los niveles de cómo nosotros hacemos sinapsis. A nivel mental tenemos una sinapsis que no ha sido alcanzada y no creo que vaya a ser alcanzada al menos en los siguientes 50 años. Porque para el 2050 sí ya se habla de vehículos en donde tú podrás decidir si ya cuando mueres metes toda tu conciencia en una USB
y se la conectas a un vehículo o a un robot, ¿no? Para continuar tu vida. Sí se habla ya de... Estos capítulos Black Mirror nos un están hecho. alcanzando, Son un ¿verdad? hecho, son- Por eso nos simbran mucho. Sí. No es comercial, queridos amigos, pero sí Ujú. es como esta visión futurista que en algún momento, hace 40, 50 años, da Isaac Asimov. Así es. Yo O creo sea, que- el multivac nos puede alcanzar si no ponemos atención a cómo... Fíjate lo que tú manejamos. haces y A que ver. igual me vas a decir, ¿qué pasó? Deberían de meter a Asimov en clases de derecho. Esta filosofía de Asimov ya debería de empezarse a cascadear de cierta manera con temas académicos, porque... Te ¿en qué obliga mo- a pensar. Exacto. ¿Y Te en qué obliga momento a la analizar. ciencia ficción Ujú. se convierte en ciencia de verdad? Porque muchas veces así pasa. Estos creadores de la ciencia ficción, pues más bien ahí vienen 10 años después los científicos de verdad tratando de hacer realidad eso que se imaginaron, ¿no? Los científicos de ficción. Entonces, creo que mucho, a veces los tenemos que ver como documentales futuristas de Así lo que es. nos va a pasar. De verdad. No como ficción. Yo ¿no? los leía de niña y ahora digo, o sea, sí me impresiona Sí. y me seguiré impresionando. Hablando de estas cuestiones futuristas que ya Ujú. nos alcanzaron, Ujú. yo estaba mirando noticias que están haciendo revuelo donde ya se puede imprimir en tercera dimensión un órgano Así es. humano. Lo que veíamos hace cuántos años, la primera vez que se hizo un trasplante de corazón en la raza, ¿se acuerda cómo fue ese Uf. wow, impresionante, tenemos todo? Y de repente ahora, o sea, ¿cómo imprimir con células de nuestro propio cuerpo me falta una pierna, entonces manden a imprimirla y se la ponen? Un Digo, riñón. perdón, les Sí, digo que mis sí. barbarismos, pareciera locura, pero pareciera que vamos tan rápido en esta carrera por ser cada quien mejor. Y vemos también estas luchas entre gigantes impresionantes. Acaba de pasar esta lucha de Huawei, Estados Unidos, y que queriendo hacerle un mal, pareciera que le hizo un bien Sí. a esta empresa. Y no me crean, queridos amigos, pero aquello de que yo hablaba con ustedes hace 2, 3 años de despertar al dragón, creo que lo están despertando. Sí. Y hablando de tecnología y legalidad, ¿qué se vislumbra en México aquí en ese aspecto? Hacia el mundo, ¿qué vemos Sí. afuera? Acabas de tocar un punto toral muy interesante, porque precisamente tecnología, legalidad y estos grandes, el tema que se da en medio es el tema de la protección de datos Así y de la es. información. Ujú. Es algo que precisamente estos grandes lo tienen muy claro, que precisamente esas son las razones que al final, por eso hay estas grandes guerras, es Ujú. quién va a ser el dueño de la mayor información de los usuarios y de los sujetos para que entonces esa información nosotros la convirtamos en productos, en servicios muy targeteados que incluso a ti te lleguen a tu dispositivo, pero como ya te conocen tan bien, pues te lo van a mandar de tal manera que difícilmente te vas a resistir, ¿no? O sea, ya va a ser esta publicidad o este marketing dirigido y Me adivinaron el pensamiento, decimos. tal cual. Hoy andaba hablando de ir de viaje a tal y ya me llegaron 3 paquetes para ir a ese lugar. El ¿Cómo llamado fue? Big Data, que es ahora, El llamado Big Data. que no exactamente. entendemos qué es, pero todo lo pronunciamos. ¿Qué significa el Big es Data? eso. Es al final esta gran información que la crean precisamente todos los usuarios, la vamos alimentando a través de las fotos, de los videos, de los mensajitos que enviamos a través de todos nuestros dispositivos y pensemos que se va precisamente a un gran cerebro. Esta es la Big Data, porque al final todo está llegando a servidores ya sea de Google o de Amazon, en donde están precisamente juntando toda esta información. Cuando hablas de Big Data es porque ya estás hablando de un cúmulo de información de tal calibre que ya no son pequeños datos, ya es una información tal que incluso puedes controlar sentimientos, tendencias. No hubo una broncota con Analytic, con Facebook, que precisamente controló o trató de controlar las votaciones. Exacto, manipulación. Ahí va otro de mis barbarismos. Ujú. Este Big Data es como la madre. Ujú, Obviamente te conoce desde que naces. ujú. Sabe
Ah, no, esto no porque no le gusta. Ah, este color sí le gusta. Ah, esto sí. Entonces, obvio que cuando andas en la calle y encuentras cosas, o vas a comprar ropa, ya sabes qué cosa para cuál hijo, qué cosa para, porque vas conociendo sus gustos, sus necesidades. Es algo similar lo que pasa ahí, a un grado tecnológico, Así obviamente. es, Entonces, así es. por eso nos adivina el pensamiento y dicen, es que yo a qué horas. Y por eso creemos o nos han dicho que también nos escuchan, también nos ven y también Pero, ¿sabes? ¿sabes? Es cierto. Exactamente. No, Querido. no es mentira. O sea, de verdad, a veces obviamente no va a leer uno los términos y condiciones porque Sí, aparte de que son a veces muy tediosos, te son muy avientan 30 largos, páginas, te 50 avientan 30 páginas. páginas. Y aparte también estaba leyendo que para tú entender unos términos y condiciones de manera bien y clara, necesitas mínimo un grado universitario, o sea, ya tal conocimiento para entender los términos. Entonces, Ajá. ¿cuántas personas, cuántos menores de edad precisamente están utilizando esas redes y no tienen idea? Pero eso es lo que te dicen esos términos y condiciones de Google, de Facebook, de Amazon, es Tú das permiso. dame permiso de entrar a tu micrófono cuando yo quiera, Esa es a tu cámara, a tu teclado, a tu todo. Ya uno dice, Recuerda, esto pasó hace como, ¿qué será? Como 4 años. Una demanda que no se mencionó mucho, una demanda que se hizo a Samsung, si no tengo mal entendido, no fue en Corea, por estos televisores Smart que fueron allá, fue donde primero, y que las cámaras se prendían y estaban revisando. Eso pasó y no fue muy difundido porque se manejó en medios alternativos y demás. Obviamente, cuando no conviene, la noticia no sale. Estamos hablando de 4 o 5 años que sucedió cuando empezaron los dichosos televisores inteligentes. constantemente pasa, lamentablemente, pero como bien dices, los medios si cubrieran todo eso, creo que ya todo el mundo ya habíamos soltado nuestro teléfono, porque sí, en efecto, pasó también hace poco aquí en México, que un hospital se le fugaron todos los datos de precisamente sus pacientes. E imagínate que se te fugue ese tipo de información, es información sensible, porque ya estás conociendo la genética, la enfermedad, las razones por las cuales esas personas están enfermando, y si llega a manos ajenas, que precisamente puedan manipular esa información, imagina dónde podemos llegar, ¿no? Déjeme, lo voy a asustar. Venga. Déjeme asustarlo. Esta es información confidencial porque pues andamos en todos lados y todos nos comentan. Pero resulta, hablando de hospitales de alta especialidad, con estos archivos, historias clínicas en internet, que se estaban manejando ya en algunos hospitales de alta especialidad, y resulta que no era el programa del hospital como tal, sino era una empresa que brindaba este servicio. El hospital deja de pagarle a la empresa y la empresa retiene todo el material que tiene en sus manos hasta que no le paguen. Y mientras, pues es material de él, aun cuando en esencia es material de los pacientes. Sí. Esas situaciones que no se conocen en México, sí, pero que suceden mucho, y hasta donde también falta legislación al respecto. En esta ley FinTech que mencionaban en este artículo del año pasado, ¿en México se tendría que hacer una ley FinTech a modo? Mira, incluso ahorita con lo que acabas de mencionar, y es bien importante porque en la ley FinTech regresamos a ser nosotros los usuarios, los dueños y los que decidimos qué hacer con nuestra información, lo cual puede ser muy bueno, pero o muy malo. Pues sí, porque si no estamos entendiendo los límites de la responsabilidad, de lo que tenemos desde tu iris, tu huella digital, tu cuerpo en general. Si no estamos entendiendo que ya de por sí nosotros somos un gran tesoro andante en el sentido de toda la información que tenemos y que ya están pagando millones de dólares, es ahí donde precisamente estas empresas empiezan a jugar mucho con ello, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra la pregunta de seguridad biométrica que nos está mandando el ingeniero. Porque yo le dije que hoy iba a estar fascinado con el programa. Entonces, esa seguridad y esa legalidad, ¿cómo la obtenemos como usuarios? Sí. Hablando de los que pagamos impuestos y te obligan a ir al iris, ya no son las huellas, ahora es el iris, ahora son muchas más cosas. ¿Cómo sabemos, cómo tenemos certeza que nuestros datos están a resguardo? No se ría, maestro, porque me pone nervioso. No, sabes, es que creo que cada que me preguntas algo, creo que son preguntas que yo también me hice y que en su momento decía, bueno, pero ¿cómo va a suceder esto? Así ¿no? es. Y entonces,
déjame retomar un poquito que cómo Por nosotros favor. regresamos a ser los usuarios y los Ajá. dueños de los datos. Fintech es lo que dice, ya no hay secreto bancario. Ya no, las instituciones bancarias ya no van a ser los dueños de tus datos, va a ser otra vez tú. Con esto del open banking, de la apertura de la banca, como tú ya vas a poder tener la facultad de pedir préstamos en cualquier parte del mundo y entonces tú decidir a quién le envías esa información, entonces, insisto, regresamos nosotros a ser los dueños de esos datos. Entonces, si nosotros vamos permitiendo abrirle la llave a todas estas herramientas y a todas estas plataformas, luego no nos quejemos que haya estas grandes guerras entre los grandes, porque al final, si nosotros empezamos a tener mayor conciencia, mayor cultura de nuestro manejo de datos, pues ellos al final del día se tienen que adaptar a nosotros. Seguridad biométrica y todo estamos entrando en una etapa en la cual requerimos transparencia. Quiero saber qué haces, cómo lo haces, a ti presidente, a ti nuestro sistema gubernamental. Para esa certeza que necesitamos. Quiero Héctor. esta certeza. Va, ok. Pero entonces si me lo pides tú también lo tienes que dar, ¿no? O sea, de cierta manera, si yo quiero incluso, no sé si recuerdas una película de Tom Cruise, no me acuerdo que se llama en español, Minority Report, en donde ya de manera previa ya sabían que iban a delinquir ciertos sujetos por el 5G. Ese es un ejemplo del 5G que ahorita Huawei está defendiendo tanto, igual que Google. Eso va a pasar con un 5G. Llegará un momento en que podamos tener lecturas de pupilas en la calle o ciertos movimientos que en China hacen una situación muy similar. Entonces, entramos en esta etapa, en la cual si nosotros queremos escanear al de enfrente, lo que tenemos, el precio que pagar es que nosotros también. ¿Y qué pasa cuando también es a nuestros hijos, a nuestros menores de edad? Porque si también, oye, ¿quieres que proteja a tus hijos? Pues también pásame un escáner de todo lo que sienten, piensan. Esto lo dejo sobre la mesa. Les digo que esos capítulos de Black Mirror no, son un hecho. Entonces, esto lo dejo sobre la mesa para empezar a adquirir cultura, adquirir conciencia, porque la parte legal, claro que ahí vamos a estar y Empezar vamos a ir pensar. dando, exacto, y vamos a dar las herramientas y las vamos a crear y leyes. Pero estas etcétera. herramientas casi siempre en la parte legal se hacen cuando ya el niño se ahogó y hay que tapar el pozo. Es lamentable, pero así Sí, funciona. así No hay es. tanto preventiva. Ujú. Hablábamos hace ratito de Multivac y de Isaac Asimov. Ujú. Y en referencia a eso nos pregunta el ingeniero, 3 leyes de la robótica en las leyes actuales. ¿Se acuerda de las leyes de la robótica que se manejaban en ese tiempo? Claro. ¿En qué momento se pudieran retomar jurídicamente en el bien de la humanidad? Porque no estaban tan perdidas. No. De hecho, creo que ese es el camino, ¿no? Precisamente tomarlo como herramienta para precisamente nosotros en nuestra humanidad incluso ser mejores, ¿no? Claro. Creo que hay algo que tenemos que retomar mucho, precisamente tomando estas 3 reglas, es acordarnos por qué somos humanos. Hoy más que nunca tenemos que retomar esta humanidad y entonces tener clara la diferencia con estas máquinas, porque incluso hasta por eso empezamos a sentir esta inseguridad de que una máquina nos vaya a sustituir o que vaya a hacer cuestiones humanas. No, creo que más bien nosotros no nos hemos, insisto, permitido dar un rewind y ver que nosotros tenemos elementos humanos que precisamente es lo que nos distingue, el discernimiento. El discernimiento humano, como trae aparejado no solo información, a una inteligencia artificial tú le metes información, incluso hasta te puede ser un muy buen juez, si solo lo dejas en información. Ya por ahí había Ya. algo sobre Ya quieren hacer hay. un juez ya robot. O sea, Ya hay. esta máquina como la que Kasparov, contra la que lucha Kasparov, te da millones de opciones, pero sentada y con toga y birrete, ¿no? Ya hay CEOs, ya hay directores generales que son inteligencias artificiales y que toman decisiones. Asústense, queridos. Sí, Asústense, sí. pero para bien, para empezar Sí. a pensar. Porque, insisto, el discernimiento de una inteligencia artificial, de una máquina, es meramente de información. Al humano lo que nos distingue es este famoso sexto sentido, este siento, este vi, cuando te saludé, estas famosas también hasta vibras que de repente se escuchan por ahí. Acaba de salir una película, y no es comercial, queridos, pero está interesante retomando esto, en Netflix, que se llama I'm Mother, yo soy mamá. Ay, la estoy viendo, qué cosa. ¿Verdad que sí? Sí, la estoy viendo por partes, pero sí dan No, arritmias. yo sí la vi, y De necesito corrido. regresarme a verla.
pero no se las quiero contar para no echárselas a perder, porque de verdad hay que analizarla, y yo creo que depende de lo que trae uno acá, es como interioriza. Pero está muy, muy, muy interesante, retomando el tema que estamos hablando, y retomando el tema de los hackers. El hacker siempre se escuda o dice, hablando de Wikileaks, que de ahí empieza toda esta parafernalia y que sigue, al descubrir las debilidades de un sistema. Y en un momento dado, maestro, lo que hacían las grandes corporativas, incluso el Pentágono, lo sabemos, digo, no en balde está Silicon Valley creado allá, ¿verdad? Como China tiene el suyo. El tomar estas inteligencias superiores, a veces yo siento que no, y ese es mi muy particular punto de opinión, de que no con el afán de creer más, sino que no se las lleve alguien más, las cooptan para beneficio de alguien, y sobre todo de guerra, y es la parte que no nos gusta. Sí. Pero eso sucedía en tiempos pasados. Ahorita que ya los niños prácticamente nacen con el chip incluido y que estos sistemas y demás son intuitivos y que se está descubriendo y se está haciendo tantas cosas. Ayer que tuvimos oportunidad de platicar un poquito, hablábamos sobre esta situación que sucede incluso en provincia, que ahora ya con tener un teléfono en la mano es un mundo de posibilidades. ¿Cómo se vislumbra esa parte en nuestro México, desde el escalón donde están ustedes, hablando de derecho corporativo, hablando de tecnologías y hablando de que tienen una visión diferente, pues, al grueso de nosotros? Afortunadamente los esfuerzos que ya se empiezan a dar en la academia incluso están llegando a universidades interculturales. Nos tocó hace poco estar en Chiapas, en donde nos invitaron a una de estas universidades, y es bien interesante, como lo mencionas, que ya traen este chip. Son alumnos que incluso están bajando de la sierra y ya quieren hacer sus aplicaciones, por ejemplo, para la traducción simultánea de sus lenguas. Ahora las famosas APPs. Exacto, las APPs, las APIs también, ¿no? Que yo, gran empresa, como yo ya tengo una infraestructura de tal nivel, eso sucede mucho en fintech y es uno de los beneficios. Yo ya estoy consolidado, pensemos en un banco, y tú fintech que apenas estás empezando y estás precisamente armando tu empresa, la ley y las disposiciones de alguna manera lo que dicen es, te puedes apoyar en estos grandes, aprovechar su infraestructura, sus famosas aplicaciones, ¿no? Para que entonces este chiquito pues lo puedas crecer y ahí hay siempre un doble juego, ¿no? Porque por un lado es qué buena onda porque el chiquito pues, va a poder operar, pero también el grande está viendo un posible negocio, ¿no? Pero al final hay un... Como el de cooptar talentos nuevos, es exactamente lo mismo. Pero ahorita nos mencionaba las leyes y las disposiciones. Van aparejados a este ritmo que va la tecnología y que van los jóvenes y que va esta inquietud y esta necesidad en México. Yo siento que la ley va rezagado, pero por mucho. ¿O cómo lo ve usted? Mira, la ley cuando salió, hablando de la ley fintech, sale en general como el qué puedes hacer. Y sí, cuando salió la ley, los que nos estábamos dedicando a eso dijimos, ¿y luego cómo? ¿No? O sea, qué bien que ya se reconocen las figuras, tal cual. Pero era cómo lo llevó a la práctica. ¿Cómo lo interrelaciono con nuestras leyes? Para empezar. Esa es otra cuestión. ¿Por qué? Con una constitución de 1917. ¿Cómo hacemos esta interrelación sin que sientan que estoy violando la constitución? Y que también hay otra cuestión más difícil. Que se tenga que legislar y los que legislan no tienen el pálido conocimiento del tema de que estamos hablando. Por eso le decía, en ese aspecto, ¿cómo va el rezago? ¿Cómo estamos? Sucedió porque sale la ley. Luego salen las disposiciones secundarias y pareciera que el primer tomo, por así decirlo, de las disposiciones secundarias, muy bien, ya nos te empezaron a decir el cómo, en fondeo colectivo, en fondos de pago electrónico, pero había un gran tema que eran los activos virtuales, las criptomonedas, y entonces todos estábamos... El famoso Bitcoin, Ethereum, pero sí, la más importante es Bitcoin, pero ya hay... Me atrevería a decir, creo que ya miles de criptomonedas, porque al final, como también en algún momento una forma de fondearme fue yo creo una moneda digital y te la vendo,
y una vez que ya adquiera valor mi negocio, esa moneda va a adquirir valor y pues ya nos hacemos millonarios todos. En algunos casos fue muy bueno. Aquel famoso Amero que quisieron implementar y que se los Ese es tumbaron un porque caso. se filtró la Ese es la el información y después lo quisieron hacer pasar como historia urbana, pero sabemos que no era historia urbana, Así ¿verdad, es, así maestro? es. Entonces, y hay otras tantas, Y hay otras. tanto en México como a nivel mundial, que precisamente es lo que se cuida, este tipo de fondeos, ¿no? Pero bueno, insisto, sale la ley, salen las disposiciones secundarias, y las últimas que te tratan de activos virtuales, que todos estamos en la expectativa, porque aparte la comisión dijo, esperémonos a que Banjico se pronuncie al respecto, que de entrada, ¿por qué Banjico se iba a pronunciar respecto a una cuestión que no es monetaria? Porque los activos virtuales no es dinero, la ley lo dice, no es moneda, pero aún así me voy a pronunciar al respecto. Ya desde ahí como que dijimos, ay, aquí hay algo como ¿Qué se está cocinando ahí? ¿Qué está pasando? Ese sospechosismo. Sí, y luego Claro. salen las disposiciones y con mucho mayor razón dicen, oye, lo que decíamos en la ley, o sea, que podías operar con activos virtuales, ¿qué crees que no? O sea, sí, pero si no te regulas. Hasta este momento yo te había dicho, si quieres operar con activos virtuales, te tienes que convertir en una institución de tecnología financiera y me tienes que pedir permiso. Salen estas disposiciones y dicen, no, precisamente para operar con activos virtuales, ni me pidas permiso porque para mí todavía es un tema que no me quiero meter. Querido mío, pero Uf. es lo que le digo, si la mayoría de los que integran las comisiones o lo que está en la legislación o los que hacen estos proyectos de leyes o reformas, pues no están empapados de este otro tema fintech, o sea, ¿cómo van a entenderlo? No puedes crear algo partiendo de nada. De acuerdo. Pero afortunadamente, es que también vamos a ponernos Y luego un poco... tenemos ese ego tan elevado que entonces Uy, no no, recurrimos qué a quienes cosa, sepan. qué cosa, sí, eso es, ahora sí Ese que es- es otro tema y ese es también otro puede entrar tema. aquí, pero mucho es eso, sabemos que también las leyes cuando salen es bien complicado pues tener todos los escenarios posibles que Así pueden es. precisamente suceder bajo esas disposiciones. Entonces, de entrada ya una ley cuando sale va a salir con muchos huecos que seguramente se van a reformar para entonces ya contemplar todos los escenarios. Pero si hablamos también de una ley tan nueva, afortunadamente en FinTech sucedió algo muy peculiar, que fue que las autoridades nos empezaron a llamar a los Ajá. que nos dedicamos a estos Tuvieron temas. esa visión, Sí, ese chispazo. afortunadamente. Pero no dejó de ser también, ok, sí, ya entendí, ya vi que se puede beneficiar la Ya industria. vete. Pero a puertas cerradas acabamos. Eso pasó con las Claro. disposiciones secundarias. Nosotros Porque creíamos... no me gusta mostrar mis debilidades y mi ignorancia, ¿verdad? También. Híjole, Sus egos. Fuerte, pero de alguna manera... Y de sí. todas formas no lo llegan a entender, querido mío. No, sí. Porque digo, ustedes tienen años dedicándose a estas situaciones. Ujú. No se puede traspolar en un diplomado de 10 sesiones, De acuerdo. por más que quieras. De acuerdo. Digo, a menos que el otro sea un erudito en la Ujú, materia y ujú. tenga un cerebro receptivo. Pero la ósmosis todavía no funciona, acuerdo, ¿verdad? Todavía de no acuerdo. funciona. ¿Qué podemos hacer en esa situación? En esa situación de tratar desde la política pública, cuando al gobierno le interesa que el ciudadano común aprenda algo, nos saturan de comerciales por todos lados. Ujú, ¿Cómo ujú. pudiéramos saturar también de comerciales hacia el gobierno federal, local, municipal y demás, para que puedan entender esta otra situación, esta evolución que el país necesita? Sí, ahí es donde tenemos que, y que de cierta manera también lo hemos hecho entre los abogados. No porque sean de la vieja escuela o así los denominamos, Ajá. no quiere decir que también los elementos, la formación y la experiencia que tienen es valiosísima Por también. supuesto. Entonces, es lo que estamos tratando. Como dices, lamentablemente el ego a veces no permite que un joven, ya me eché flores, ¿no? Que un joven se Claro. acerque a alguien de mucha experiencia, porque hay de por medio ese ego de, no, yo ya conozco la forma en que se hacen y llevo 30 años haciendo de esta manera, pero también hemos tenido casos en los cuales es, pásale, por favor, vamos entonces juntando frescura de ideas, creatividad, innovación, Con con experiencia. experiencia, y ahí es donde se vuelve algo bien Maravilloso. enriquecedor. Maravilloso. Sí, y que afortunadamente también algunas autoridades ya también lo hacen, no todas. Pero se necesita bajar egos de ambos lados. Mucho. Porque este mucho, término, mucho. entrecomillado, millennials, algunos sí les pesa muchísimo, muchísimo. Sí. Entonces, así como que,
miran a los demás con una autosuficiencia porque no sabes ni, o sea, espérame. Yo creo que es acomodarnos, atemperarnos a ambos lados para buscar un beneficio común, hablando del país en este caso, que no es cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, veamos cómo es de una cuestión generacional. Hoy los millennials, yo soy como de la colita de los millennials si nos basamos entre los 79 y 82. Hablando de edad física. Ajá, pero hablando de edad mental es otra cuestión. Es otra cosa. Es otra cuestión. Pero ¿sabes? Creo que es eso lo que esta generación trae o traemos, que sí hay mucha inquietud, muchas ganas de innovar, no teníamos ganas de quedarnos como nuestros papás 15 años en los trabajos. Y un plus que sí les veo, y eso es porras, Uh-huh. este sentido humanista, estas ganas de sí. hacer las cosas en el afán del nosotros y no en el yo. Esa parte sí es loable, ¿no? Sí, Yo creo sí. que hay que honor a quien honor merece, Sí, y más sí. los Z, ahora que ya les llaman Z, ya tantas Los denominaciones. centennials, sí, Ajá. qué cosa. Eso sí, todavía es un fenómeno que a ver cómo... Y eso es a lo que iba, ya afortunadamente los millennials ya maduramos. Ya maduramos y ya somos directores de ¿De verdad? empresa. Prometo que sí, porque Ajá. de alguna manera también tuvimos esta época de inquietud, en donde quisimos conocer mucho. Va a haber sus excepciones, Claro. pero creo que sí nos distingue que ya tenemos cierta edad en la cual o ya somos padres de familia o ya tenemos proyectos que sí depende gente de nosotros y en la cual ya no podemos andar brincando del tingo al tango, ¿no? Por aquí, perdón, Ujú. maestro, Ujú. tenemos un amigo, Edgar Durán Hernández, que nos mira de Texas Buenísimo. todos los días nos mira, pero Ujú. nos saluda Edgar, gracias por Hola, estar Edgar. presente, Edgar, pero nos pone algo, nos dice, aquí en mi trabajo ya se maneja escáner para cobrar Money Magic. Él está en Texas, en Estados Ok. Unidos. Entonces, es una forma diferente. Estamos hablando Sí. que ya es para el grueso de la población. Ujú. ¿Qué es el Money Magic? Pues la verdad es que yo también tengo esa misma duda. A ver, Edgar, cuéntanos. Si nos puedes poner un poquito, sí. Sería interesante, Edgar, que nos digas qué es el Money Magic allá en Texas y cómo funciona, porque sí es otro mundo. Perdón, Sí. cruzas el río Bravo y es Sí, otra sí, cuestión, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, Entonces- en lo que ahorita nos contesta Edgar, pero mucho es eso, o sea, tenemos que retomar creo que esta experiencia, Ajá. esta frescura y esta innovación para precisamente empezar a crear herramientas mucho más eficientes. Entonces, Herramientas eficientes, pero en Ajá. esta creación de herramientas, y aquí lo voy a interrumpir, maestro querido, porque si no el Ujú. tiempo se nos va y luego se me va a quedar ese tema que se me hace muy interesante. Ujú. Herramientas suficientes o eficientes. Hace ratito nos hablaba sobre chicos en Chiapas creando herramientas para Ujú. traducir en forma instantánea y en automático, para traducir a las lenguas. Ujú, ujú. Aquí en INADEC TV, en el programa Más que Leyes, nos hemos dado a la tarea de los viernes, hacer viernes de cultura, Ujú. y estamos en este rescate que da la UNESCO para el 2019 de todas las lenguas maternas, lenguas originarias en el mundo, Ujú. y hemos estado teniendo con nosotros de invitados, nos han hecho favor de venir de diferentes lenguas de nuestro país, gente Qué muy bien. preparada que está en esta defensa, que de repente estaban por allá escondidos y que en algún momento el maestro Feliciano Carrasco Regalado, dice que él tiene la ilusión y está en esa tarea de traducir a Darwin al zapoteco. Ujú. Al zapoteco porque él es su idioma materno y él canta en zapoteco y él hace en zapoteco, pero no solamente es un cantautor y defensor y traductor de zapoteco, él es un maestro, es físico, incluso ha participado con la NASA. Entonces, por eso esa idea de claro. traducir a Darwin para él es importante, Exacto. esta matemática al idioma zapoteco. Ujú. Cuando ya se tienen estas ideas, cuando ya los jóvenes tienen la posibilidad de tocarlas casi, Ujú. está la parte jurídica que ellos no conocen. Esta parte que les toca a ustedes, Ujú. quienes sí conocen este lado. ¿Cómo alguien que tuviera la necesidad de esta asesoría jurídica sobre estos temas tan difíciles, tan nuevos y desconocidos, acercarse a quienes para tener ese soporte jurídico, para que no les roben la patente, para que Claro. no les roben la idea, para que toda esa situación que también se tiene que hacer de una manera completamente diferente ahora? Así es. Cuéntenos un poco. Yo de entrada lo que pondría como
puerta de entrada o posibilidad para tener este tipo de ayudas, apoyos o asesorías es la ONG que te platicaba, Legal Hackers. Ok. Y en Legal Hackers incluso nos buscan en redes sociales, Legal Hackers Como México, Legal Hackers Legal México. Hackers México. Incluso ya hay un capítulo en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, porque son capítulos por ciudad, y bueno, aquí en la Ciudad de México hay uno. Y entonces, creo que ese puede ser precisamente un muy buen punto de encuentro. Si por algo nos están escuchando estas personas que tengan esta necesidad de acercarse y obtener una asesoría en ese sentido, Legal Hackers, al final dentro de Legal Hackers sabemos muchos despachos y muchos abogados dedicándonos a diferentes temáticas. Entonces, ese puede ser un... Por aquí tenemos su correo. ¿Hay posibilidad de que podamos transmitir su correo? Sí, claro. Se lo paso, ingeniero, para que lo copie, porque es diferente al correo. Aquí está arriba. Por favor, si lo puede, pues pasar en la cintilla, porque así se queda. Sí. Se queda, y cualquiera que tenga alguna duda, porque créame que muchos... por aquí nos mandó la liga, que se la voy a compartir. Magic Money. Cashless, Event Digital Ticketing. Sí. Ok, RFID Cashless, Event Digital Ticketing. Ok, o sea, lo que entiendo es que es un sistema de tickets, de boletos, pero que no se maneja el dinero, es lo que entiendo, ¿no? Creo que me gustaría... Nos deja la liga. Gracias, Edgar. Un abrazo, queridísimos amigos. Un abrazo, Edgar, y muchas gracias. Ya ves, esta interacción que necesitamos con el público. Él está en Texas, como muchos coterráneos nuestros que se han ido y que están trabajando en Estados Unidos, y que obviamente es como un universo alterno. Pareciera que no, pero en este caso, y hablando de tecnología, es algo completamente diferente. Por aquí tenemos otra pregunta. El Big A nos dice aquí nuestro queridísimo ingeniero: el gran ojo aplicado en el mundo tecnológico, ¿serviría para aplicar las leyes o qué miedo? Dice literal así, o qué miedo. En estas miles de cámaras que hasta el año pasado, bueno, de hecho cuando quien las implementa es el ahora nuestro canciller Marcelo Ebrard Casaubon en la Ciudad de México, y cuando él sale se quedan con 22,000 cámaras. Después cuando entra el gobierno anterior, dijeron que por ahí nos servían 16,000 o algo así, y nada más estaban de adorno. Eso es el inventario que hicieron. ¿Hasta dónde sí ayuda? ¿Hasta dónde no ayuda? ¿Hasta dónde beneficia? ¿Hasta dónde el sentirnos monitoreados como los chinos que hacen esos zoom impresionantes que te miran de qué color traes qué? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? El gran hermano. Yo creo que hay precisamente el tema de protección de datos es un tema que pues es alarmante, ¿no? Porque ya, o sea, ¿en qué momento el gobierno nos pidió autorización para hacer eso, ¿no? Exacto. Pero el mismo gobierno también nos da las herramientas para entonces proteger nuestros datos. Es a veces un poco contradictorio. Mi opinión muy personal es que en este momento no hay la infraestructura y no hay el conocimiento para sacarle el mejor provecho a este tipo de vigilancias. Sin embargo, también hay datos y hay hechos en donde sí se han detenido muchos conatos de algún posible delincuente o de algún acto delictivo. Sí, pero creo que la etapa... Pero el porcentaje es... Sí. En comparación de la inversión. ¿Sabes? Yo optaría más que por una vigilancia, por empezar a dar el derecho a una identidad digital desde que eres menor de edad, desde a los niños que ya tengan, aparte de su personalidad jurídica, su identidad digital. Porque teniendo una identidad digital, eso entonces ya te da la posibilidad de tener derechos y obligaciones en el ciberespacio. Y eso pero es un tema bastante polémico, maestro. Y lo deberían de dar junto con el acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento y ahí tu identidad digital. Porque recuerda que yo estoy sumergida en estos temas medio escabrosos hace un buen rato, y cuando se mencionaba, no sé, hace 15, 20 años, sobre estos chips que nos iban a implantar para pasar y que ya nada más te leyera la máquina, con la forma de controlar al mundo. Lo veíamos, sí. A nada. No, de hecho ya se implementaron en algunos países en Europa.
Sí. Hay gente que ya su QR, ellos no. fueron a tatuárselo. Ya no es Exacto. yo ya voy, me lo Antes tatúo era, para... empezaron que para los perros, para que no se te pierda Sí, tu mascota. sí. Después empezaron que para que los adultos mayores, el Alzheimer y demás no se pierdan, o que en los zapatos. Ujú. Pero en un momento Sutil, dado, sutil. exacto. Hace Siempre 15, no. 20 años decíamos, es una locura, nadie lo... ¿Cómo voy a permitir que me hagan eso? Yo no lo voy a hacer, ¿no? Y Pero ahora este es- lavado de cerebro ha sido sistemático y así. Gotita a gotita, ¿no? Es que pareciera que como nos hacen la vida más fácil, porque imagínate, ya vas a poder ir a un súper en tu coche, en donde ya no te vas a bajar de tu coche, ya nada más vas a teclear los productos que quieras, pasas a la siguiente ventanilla, ya van a estar cargados en tus bolsas, ya hay alguien que te los va a meter en la cajuela o no, y ya nada más vas a pasar tu QR, que lo tengas en el celular o en la piel, y listo, ya te Ya no vas. tienes que ensuciarte las manos con dinero. Es el precio Digo, que hay que pagar, sí, ¿no? O sí sea, leyeron mi sarcasmo, ¿verdad? Pero, terrible. Exacto. Ya, ni siquiera, como dices, el olorcito o lo sucio que pudiera tener. ¿Para qué? Pero ¿te fijas qué precio tan atractivo? Es un precio muy atractivo por toda la información que te voy a dar. Pues te voy a dar toda la comodidad. Incluso te voy a llevar es más, tu refri se va a comunicar con el súper y cuando se te acabe el jamón o la leche ya lo vas a tener ahí en la puerta de tu casa. Imagínate qué rico. Pero me vas a tener que pasar tu sistema de alimenticio, tus horarios, qué tipo. Yo ya voy a saber qué tienes en tu refri incluso. Y aquella película de Willy no está tan alejada tampoco. Nada. Tenemos que observar hacia todos lados, no nada más la comodidad. Y ojo, sin miedo. O sea, porque también luego hay diferentes miedos. El miedo de la vida natural que te permite ser mejor persona está fascinante. El que hasta tú dices, lo tengo que atravesar. Ajá. Está buenísimo. Pero el miedo que nos deja a veces perplejos o incluso sin poder actuar frente a estos fenómenos que es, lo desconozco, no sé, ese miedo no se vale. Porque entonces tienes tú la posibilidad de quitarte ese miedo conociéndolo. Y no olvidemos que son herramientas nuestras. Nosotros somos los que estamos creando todo esto. ¿En qué momento lo que estamos creando se nos puede voltear? Tranquilos, o sea, tenemos capacidades suficientes. Hay que analizar, por eso hay que darnos el tiempo, hay que sentarnos a analizar. Sí. ¿Con qué nos quedamos, maestro? Un programa que podemos tenernos aquí Sí, horas sí, y sí. horas, pero el ingeniero desde que se paró ahí es que ya nos habíamos rebasado el tiempo. Buenísimo. Entonces, no ¿Con pasa. qué nos quedamos? Sí, hay muchas áreas de oportunidad. Esto está madurando, pero está madurando sobre todo de manera interna, en nosotros, en nuestras almas, en nuestra conciencia. Entonces, hagamos un poquito de lado el miedo. Le salió la parte de psicólogo, maestro, Sí, porque hombre, también sí, es sí, psicólogo, sí. es un estuche de No, monerías hombre, el muchas maestro, gracias. impresionante. Pero eso, Esa o sea, es permitirnos que el miedo no se apodere, que entre en estos temas, conocerlo y sobre todo también aportar, porque luego incluso el miedo ni siquiera nos permite conocer, no, también no olvidemos que las leyes ahora nos están regresando el poder otra vez a nosotros. Ok. Nosotros somos los dueños de la información personal, social y ahora hasta bancaria. Pero ahora Entonces, cuídala, ahora esa hay que porque cuidar. también es tu responsabilidad. Porque a veces hasta Cuidar. pena da, oye, pásame tal información. Sí, con tal de no decir no, sí te la paso. No, espérame, ¿como es para mi qué? información. Claro. Queridos amigos, en tecnología y seguridad legal, hoy que fue nuestro tema, creo que queda muchísimo, nos deja el maestro bastantes puertas abiertas para comprometerlo a que en un programa Con mucho posterior, gusto. por favor, nos ahonden en el tema. Gracias a quienes estuvieron, muchas gracias a Edgar Durán Hernández hasta Texas, que por allá nos facilita, y por ahí deja también la liga. Nunca está de más enterarnos qué es lo que está sucediendo. No todo es Facebook en la vida, queridos amigos, hay mucho más. Vamos a analizar, vamos a buscar, sobre todo hablando de quienes están en el mundo jurídico, las empresas, y les decíamos ayer y les recordamos hoy, los abogados, los jueces, los ministros, los magistrados necesitan esta actualización. Lo más cercano al gran ojo, lo más cercano del gran ojo y seguridad es Hacienda. Ese Sí. chiste del Sí. ingeniero no es Tienes- chiste, sí. queridos amigos, Sí. porque Hacienda sabe Sí. con quién comió, dónde comió, a qué horas comió, qué comió y demás. Eso es el gran ojo por ahí, y ahora con el brazo de la UIF, eso es peor. Entonces, aguas, hay que hacer las cosas de la mejor manera. Nos quedamos con eso. Gracias por estar con nosotros. No se olviden
hablábamos sobre cultura el día de mañana, como siempre, Cultura los viernes desde INADEC TV. Como siempre, les vamos a tener un representante de nuestras culturas indígenas, de nuestras lenguas madres, que va a ser sorpresa, pero les prometemos un programa excelente para el día de mañana. Soy Delia Linares Alvarado. Gracias aquí todos los que integramos el equipo INADEC TV en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y agradecemos, maestro, de verdad, un placer. Muchas gracias. Un placer enorme aprender de esta manera. Cualquier clase se le va. Por eso, catedrático tan querido, esta forma de explicarnos temas que parecieran difíciles es maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Nos vemos mañana, queridos amigos. Gracias.